antes de anoche, en el Siur sobre los profetas, hablando de la manipulación mental que pueden hacer los falsos profetas sobre las personas, hablando de esto, de que en realidad lo que estos falsos profetas hacen es manipular la mente de las personas. Cuando yo decía eso, se me vino a la mente algo. Y lo dije, y lo puse como ejemplo. Y en ese momento hablé de la adivina de Endor y el rey Saúl. Y yo dije que ahí no se apareció Samuel, tampoco se apareció ningún demonio ni Satanás, sino que lo que hizo esta mujer fue precisamente esto: jugar con la mente debilitada de el rey Saúl. Claro, estas palabras causaron cuanto menos, buenas noches, Aladín, causaron cuanto menos extrañez en algunas personas. Y me lo han comunicado. Entonces, en esta noche, yo vengo a aclarar esas palabras y vengo a afirmar, a través de lo que yo voy a hablar esta noche aquí, vengo a afirmar que efectivamente ahí lo que sucedió fue una manipulación mental a el rey Saúl. El episodio de la adivina de Endor, en 1 Samuel 28, hay que decir que ha sido durante siglos motivo de confusión y de malinterpretación. Muchos creen que esta mujer hizo subir de los muertos verdaderamente al profeta Samuel, y que el profeta Samuel, habló con Saúl desde el más allá, por llamarlo de alguna forma. Otros creen que fue un demonio o que fue Satanás. Y hay que decir que con este dilema llevan, como yo decía la otra noche, 300 años. Pero tengo que decir que me quedé corto, ya que no son 300 años, sino más de 500 años. Más de 500 años desde que Martín Lutero fundó el protestantismo y la iglesia protestante. Desde entonces llevan con este dilema. Unos dicen, fue un demonio, el que se apareció fue un demonio, o fue Satanás. Y otros dicen, no, en absoluto, fue Samuel. Fue Samuel quien se apareció. Y este es el dilema que los faltos de sabiduría, pues llevan más de 500 años con este dilema.
Pero, ¿por qué digo falta de sabiduría? Porque no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo después de tantísimos siglos, de más de 5 siglos. Y es precisamente por esa falta de sabiduría y por la falta de conocimiento y la falta de discernimiento de la Escritura que no llegan a un acuerdo y a ponerse en acuerdo a la hora de decir: ¿fue un demonio? ¿Fue Samuel? ¿O qué sucedió? Es decir, la falta de sabiduría, la falta de entendimiento y de discernimiento de la Escritura les lleva a esta dicotomía. Unos dicen una cosa, unos dicen que fue... Buenas noches, Jalel. Unos dicen que fue Satanás, otros dicen que fue un demonio, otros dicen que fue Samuel. Pero sin embargo, nosotros tenemos que empezar diciendo, con respecto a los demonios, que en la Torá los demonios no son presentados como seres espirituales autónomos o como seres que actúan por su propia cuenta, como en otras religiones, sino que los demonios que aparecen en la Torá están estrechamente relacionados con la idolatría. A estos demonios que aparecen en la Torá también se les describe como ilusiones, como engaños o representaciones falsas carentes de un poder real. Y por supuesto, los demonios en la Torá son entidades que los pueblos adoran en lugar de adorar a Hashem. La palabra hebrea que se traduce como demonio es la palabra sedín. Y por ejemplo, en Deuteronomio 32:17 dice: ofrecieron sacrificio a los demonios. Sedín. Esta palabra demonios en hebreo es sedín. Ofrecieron sacrificio a los sedín que no son Dios, a dioses que no conocieron, dioses nuevos que vinieron de cerca, a los cuales no temieron vuestros padres. Aquí la palabra sedín es una palabra traducida, como ya hemos dicho, como demonio. Pero claramente, y sin lugar a duda ni a equivocarse, estos demonios se refieren a ídolos falsos, a divinidades inventadas, seres sin una existencia real, a los que las naciones ofrecían sacrificios. Es decir, estos demonios son ídolos, ídolos de bronce, de hierro, de yeso, de escayola, de piedra. Es decir, ídolos de las naciones paganas, falsos dioses. Y en Levítico 17:7 dice: y no sacrificarán más sus sacrificios a los seirín. Esta palabra seirín, que está escrita en hebreo, es la que nosotros leemos como sátiros. Entonces lo que está diciendo Levítico 17:7 es: y no sacrificarán más sus sacrificios a los sátiros, tras los cuales se prostituyen. Esta palabra
sátiros, en hebreo es la palabra seirim, y significa literalmente machos cabríos, y se refiere a representaciones de ídolos con forma de animales, similares a los faunos de la mitología griega o a los sátiros paganos. También es una crítica a la idolatría y no a un ser demoníaco con voluntad propia. La Torá no enseña la existencia de demonios como entidades activas. No hay en la Torá ninguna enseñanza que afirmen que existen seres espirituales malignos, tales como los demonios, y que al mismo tiempo actúen libremente en el mundo. El único poder verdadero es el de Hashem, y cualquier otro poder es una ilusión o una mentira. En la Torá, por lo tanto, los llamados sedín o demonios son ídolos sin poder, inventos de los pueblos y objetos de culto falso. Todo esto es abominación delante de Hashem. Y, por lo tanto, estos ídolos no tienen una realidad, ontológica como seres espirituales malignos independientes. Algunos dirán, Carmona, ¿qué es eso de una realidad ontológica? La palabra ontología es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio del ser, de lo que realmente existe, de la naturaleza del ser y de la existencia. Y la palabra viene del griego onto, que significa ser o lo que es, y logia, que significa estudio o tratado. Entonces, cuando decimos los demonios no tienen realidad ontológica en la Torá, lo que estamos afirmando es que según la Torá, los demonios no existen realmente. No existen como seres espirituales independientes con voluntad propia. No tienen una existencia verdadera como la tiene Hashem. En términos más simples, una realidad ontológica es una realidad ontológica es algo que realmente existe por sí mismo. Y una falsa realidad ontológica, como es el caso de los demonios en la Torá, es algo que la gente cree que existe, pero que en realidad no existe más allá de su imaginación o de su superstición. La gente puede creer en un ídolo o en un demonio o en un poder oculto, pero según la Torá eso no tiene una existencia real. Solo el Eterno es ontológicamente real. Es decir, solo el Eterno existe verdaderamente y por sí mismo. No necesita ser creado y no depende de la imaginación humana. El único poder verdadero es el de Hashem. La idolatría y el culto a los demonios son formas de rechazo por parte del Eterno, por adorar lo que no tiene
una existencia real ni poder de ninguna clase. Por lo tanto, si nosotros hacemos un estudio profundo y fiel a la Torá y al Tanaj, la historia de Saúl y la divina de Endor nos revela otra realidad distinta. Y nosotros, en esta ocasión, vamos a mostrar con claridad y fidelidad a la Escritura lo que realmente ocurrió aquella noche oscura. Y por qué es crucial desenmascarar el engaño cuando se disfraza de profecía o de verdad. Para comprender el engaño de Endor, primero debemos de ponernos en el lugar de Saúl. Y para ponernos en el lugar de Saúl, debemos descender al abismo en el que se encontraba el alma de Saúl. Él, Saúl, no llegó a la consulta con la adivina desde una posición de fuerza espiritual, sino que llegó desde la ruina interna. Saúl había sido ungido como el primer rey de Israel, pero desobedeció reiteradamente las instrucciones del Eterno. Su rechazo a cumplir el mandato divino de exterminar por completo a Amalek. En 1 Samuel 15. Esta desobediencia selló claramente su destino. Y el profeta Samuel le declaró: porque tú desechaste la palabra de Hasén, él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15:23. Desde entonces Saúl fue espiritualmente abandonado. La Escritura lo dice claramente. Y el espíritu de Hasén se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Hasén. En 1 Samuel 16:14. Esto que nosotros leemos aquí de un espíritu malo de parte de Hasén, lo que realmente aparece en el texto hebreo es la palabra Ruach Ra. Esto es lo que aparece en el texto hebreo cuando nosotros leemos un espíritu malo. Pero, ¿qué significa un Ruach Ra? ¿Qué significa esto? Esta palabra Ruach Ra nos está hablando de una energía interna mala. Una energía interna o una actitud mental o emocional dañina. No se está hablando de que tenía un demonio. No, nada de eso. En el caso del rey Saúl, como hemos leído, se menciona que un espíritu malo venía sobre él. En 1 Samuel 16:14 dice: y el espíritu de Hasén se apartó de Saúl y le atormentaba un Ruach Ra. Un Ruach Ra de parte del Eterno. Como ya he dicho, aquí el texto no habla de un demonio, tal y como lo entendería una visión griega
o una visión cristiana, sino que nos está hablando de una perturbación mental o emocional que fue permitida por el Eterno como consecuencia de su rechazo. Si, como ya he dicho anteriormente, nosotros hacemos una lectura atenta a la historia de Saúl, podemos ver que Saúl, perdido en la paranoia, intentó asesinar a David varias veces. El amor que el pueblo sentía por David encendía aún más los celos que corroían el interior de Saúl. Aún a su hijo, Jonatán, quiso matarlo. Y no escapó de su locura homicida. Ni incluso Jonatán, su hijo, escapó de la locura homicida de Saúl, sino que también intentó de matarlo. El rey estaba fuera de control. Este Saúl, en un principio humilde y valiente, era ahora un hombre destruido por dentro. Y el texto nos revela una escena estremecedora. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Asén vino sobre Saúl. Y Saúl desvariaba. Y Saúl desvariaba dentro de la casa, mientras David tocaba con su mano como cada día. Y la lanza estaba en la mano de Saúl. Esta palabra, desvariaba, es una palabra clave y nos da parte de las claves de la situación de Saúl, ya que se trata de un comportamiento frenético o descontrolado. Por lo tanto, en este pasaje, la palabra desvariaba intenta capturar y enseñarnos la idea de que Saúl se encontraba en un estado alterado, en un estado violento y frenético, fuera de sí. Y este estado era impulsado por ese ruarra, es decir, por esa actitud mental o emocional dañina, esa perturbación mental o emocional permitida por el Eterno que llegó a dominarlo. Es decir, una especie de delirio o frenesí causado por ese estado emocional ya alterado. Saúl desvariaba. Estaba siendo invadido por un estado emocional caótico y su conducta reflejaba una mente perturbada y desconectada del ruá de Asén, de aquel ruá de santidad que vino sobre él cuando fue ungido rey, tal y como podemos ver en 1 de Samuel 10:6, donde se nos dice: y descenderá sobre ti el ruá de Asén,
y profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre. Pero cuando Saúl desobedeció, ese Ruach de Asén lo abandonó. Lo abandonó, tal y como leemos en 1 Samuel 16:14. Y el Ruach de Asén se apartó de Saúl y le atormentaba un Ruach Ra. Es decir, ese estado emocional perturbado se apoderó de Saúl cuando Asén lo abandonó. Cuando los filisteos se reunieron para la guerra, un temor absoluto se apoderó del rey Saúl. 1 Samuel 28:5 podemos leer que dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y su corazón se turbó en gran manera. Entonces Saúl buscó respuesta de Asén. Saúl buscó respuesta de Akadosh Baruj, pero el cielo ya guardaba silencio. Y consultó Saúl, pero Asén no le respondió ni por sueño, ni por el Urim, ni por los profetas. 1 Samuel 28:6. Pero en lugar de arrepentirse, Saúl buscó a una adivina. El mismo Saúl que había expulsado a los médium, a los nigromantes de la tierra, ahora quebraba la Torá que en su día juró guardar. Desesperado, Saúl se disfrazó y descendió de noche al pueblo de Endor, donde vivía una mujer que practicaba la necromancia o la necromancia, una actividad estrictamente prohibida por la Torá. En Deuteronomio 18 del día al 11 podemos leer: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos. La mujer, esta divina de Endor, al principio dudó, sabiendo que el rey había prohibido esas prácticas. Pero viéndola, Saúl le juró que no sería castigada. Y le pidió: hazme subir a Samuel. 1 Samuel 28:11. Lo que ocurre a continuación ha sido muy mal interpretado, como ya hemos dicho antes. El texto dice: y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta y habló a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y aquí es preciso notar que Saúl no vio nada. Solo la mujer afirma que vio a Samuel. Saúl no vio nada.
Fue la mujer la que afirma que vio a Samuel. Y Saúl le pregunta, ¿qué es lo que ves? Y ella responde, veo dioses que suben de la tierra. Luego describe a un anciano cubierto con un manto. Y Saúl, al escuchar esto, entendió que era Samuel. Pero él mismo no lo vio. Él entendió sin ver que era Samuel. Pero verlo no lo vio. Esto es fundamental. Porque todo este episodio es guiado por la palabra de una mujer que practica la adivinación. Saúl, deseando escuchar una respuesta, cae en el engaño. Cree ver, cree oír y toma como verdadero aquello que su alma desea. Es decir, la presencia de Samuel. Él deseaba la presencia de Samuel para poder consultarle. Pero el texto nunca afirma de una forma objetiva que Samuel haya sido levantado de entre los muertos. Momento. El texto nunca afirma que Samuel haya sido levantado de entre los muertos. Todo es guiado por esta mujer. Él no ve nada. Decir que el hecho de que Samuel hubiese sido levantado de entre los muertos sería una contradicción frontal con el espíritu y la letra de la Torá. Porque la Torá prohíbe y condena toda consulta a los muertos. Pero entonces, ¿qué o quién habló realmente esa noche? El supuesto mensaje que la mujer transmite en nombre de Samuel parece auténtico. Habla del rechazo de Saúl por parte del Eterno y predice su muerte. Pero aquí debemos ser cuidadosos, porque la precisión de un mensaje no valida su origen. La misma Torá nos advierte y nos dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio y se cumpliere la señal, no darás oído a las palabras de tal profeta o de tal soñador, porque el Eterno vuestro Dios os está probando. Deuteronomio 13 del 1 al 3. Esto es algo que la Torá nos enseña, pero hay más. Hay más. No estoy diciendo que esto sea lo que ocurrió, pero sí estoy advirtiendo algo. El supuesto Samuel
ese supuesto Samuel que supuestamente se presenta, jamás menciona el nombre de Asén. Jamás. En toda esta escena, este supuesto Samuel nunca menciona el nombre del Eterno en su mensaje. Es decir, no habla como hablaba el profeta Samuel, que siempre usaba frases como así dice Asén. En cambio, esta voz simplemente recuerda cosas ya sabidas y afirma que Saúl morirá. Pero al contrario de lo que la gente cree y piensa, esa parte de la profecía o de esta predicción, de esta divina, tampoco se cumple de forma, en tiempo y forma. No se cumple. Dice en 1 Samuel 28, 19: y el Eterno entregará también a Israel contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo. Pero hay que decir que la persona que lee, se da cuenta que Saúl no muere al día siguiente. Lea usted la historia. Lea usted todo esto de 1 Samuel. Y se dará usted cuenta que esa profecía o esa predicción de la divina no se cumple en tiempo y forma. Porque Saúl no muere al día siguiente, sino que pasan al menos 2 días. Por lo tanto, ni siquiera esta supuesta profecía fue exacta. Y esto desenmascara aún más la falsedad de ese Samuel aparecido. El mensaje fue un mensaje engañoso. Recordemos que Saúl ya estaba afectado por un estado emocional alterado, desvariado. Y lo que experimentó fue un engaño. Fue un engaño espiritual. Una visión falsa, inducida por el engaño de esa divina. La Torá, como ya hemos dicho, prohíbe la adivinación porque es mentira disfrazada de verdad. No sea hallado entre vosotros quien practica adivinación, agüero, hechicería, ni quien consulta a los muertos. Pero, ¿por qué tanto énfasis en prohibirlo? Porque, aunque parezca que estas prácticas funcionan, en realidad todo es ilusión, manipulación, teatro mental y mentira espiritual. Los adivinos trabajan con expectativas mentales de las personas. Los adivinos no necesitan saber el futuro real, sino que les basta con leer y con ver a la persona. Son especialistas en eso. Hoy día
en la actualidad. Se pueden ver perfectamente. Hoy día siguen existiendo. Pero en los tiempos antiguos, todavía era aún más prolífero y existían más personajes de estos por la oscuridad espiritual de los pueblos antiguos. Existían los oráculos, los adivinos, los agoreros, los hechiceros. Todo esto debido al oscurantismo de aquellos tiempos. Por lo tanto, los adivinos les bastaba con leer en la persona el estado emocional de esa persona que les consultaba. Les bastaba con percibir su angustia, sus deseos, sus temores o remordimientos. Y eso les llevaba a decir lo que la persona esperaba escuchar o temía escuchar. En el caso de Saúl, estaba desesperado, sin dirección, abandonado por el Ruá de Asén. Ya sabía que Samuel lo había desechado. Se sentía condenado, abandonado y, por supuesto, temía morir. La adivina simplemente se dedica a ejercer su oficio, a ejercer su profesión. Una profesión que es la de engañar y manipular la mente de las personas. Y reproduce en esa supuesta visión lo que Saúl ya esperaba. Es decir, esto no es una profecía o una visión verdadera. Esto lo que es, en realidad, es una manipulación psicológica disfrazada de una voz profética. Y el estado mental de Saúl es la clave para que ese engaño llegue a producirse. Cuando una persona pierde el Ruá de Asén, como le pasó a Saúl, queda totalmente vulnerable, confundido, débil y emocionalmente desequilibrado. En ese estado, cualquier palabra fuerte puede parecer una revelación verdadera. Lo vemos, o lo hemos visto. Nosotros lo hemos visto, todos los que estamos aquí. Hemos visto cómo suceden estas cosas. No voy a mentar a nadie. Saúl proyectó esa experiencia y en esa experiencia lo que él ya temía. Y claro, lo cree. Saúl se lo cree. Cuando algo dicho por un adivino se cumple parcialmente, se produce en la mente del engañado una validación falsa. Y aquí tenemos que precisamente la visión o la profecía de esta adivina se cumple parcialmente.
¿Por qué? Porque está hablando de un evento previsible. Y este evento previsible era una guerra inminente, una guerra que iba a suceder. Saúl ya estaba condenado por sus propios actos. Pero, como he dicho antes, el tiempo y el detalle de la muerte de Saúl no son precisos en esa profecía de esa divina. Por lo tanto, así se establece una ilusión que no viene del cielo, sino que viene del pozo de las tinieblas de la mente. Viene de la mentira y de la manipulación mental que sabe disfrazarse de verdad y de luz. Y el resultado de todo esto, el resultado final, nunca es liberación, sino condenación. Murió Saúl. ¿Pero por qué murió Saúl? Porque lo predijo la señora esta divina. No. Murió porque consultó a la divina y no consultó al Eterno. Murió por consultar lo que el Eterno había prohibido hacer. Primera de Crónicas 10, del 13 al 14. El mensaje que recibió no trajo arrepentimiento, ni consuelo, ni redención. Solo le trajo culpa, derrota y muerte. Los adivinos falsos profetas no revelan el futuro. Solo manipulan la mente de los débiles para reforzar lo que ya temen o desean. Lo que parece profecía es solo un engaño psicológico. Y cuando el alma está rota, el espíritu de la mentira entra sin resistencia ninguna. Entra, como se suele decir, como Pedro por su casa. El silencio de los cielos no autoriza el contacto con los muertos. Que tú le pidas al Eterno respuestas, que tú le pidas enseñanza, que tú le pidas algo X y Él no te responda, eso no te autoriza a que tú contactes con los muertos. Eso es abominación. Y una lección clave de este episodio de Saúl es que cuando Hasem guarda silencio, el ser humano debe de humillarse. No forzar la revelación por medios prohibidos. Saúl no supo esperar. No se humilló ante el Eterno con un arrepentimiento sincero, ni buscó tampoco restaurar
su relación con el Creador, sino que en vez de quebrar y de romper su corazón ante el Eterno, quebró la Torá y cruzó una línea que jamás debió de cruzar. El silencio del cielo no es una excusa. No es una excusa, una excusa. No es una excusa para buscar voces en la oscuridad y en las tinieblas. Cuando el Eterno calla, a veces lo hace para probar el corazón, para llevar al hombre a la Shuvá, para llevar al hombre al arrepentimiento y para hacerle recordar que la revelación no es un derecho, sino una gracia que el Eterno otorga a los humildes de espíritu. Pero Saúl eligió el camino contrario. Desesperado se arrojó en brazos de una adivina, buscando luz donde solo había sombra, mentira y engaño. Por eso el juicio no tardó en alcanzarlo. Cuando el engaño se disfraza de profecía, el episodio de Endor no valida la consulta a los muertos, ni prueba que los profetas puedan ser invocados del más allá. Si el Eterno no le hablaba ni por los profetas vivos, ¿cómo le va a hablar a través de un profeta muerto? Más bien, todo este episodio es una advertencia solemne sobre lo que sucede cuando un alma endurecida por la desobediencia busca respuestas fuera de los límites santos establecidos por Akadosh Baruj Hu. Saúl desvariaba en medio de la sala y siguió desvariando hasta el campo de batalla. Allí murió sin gloria, lejos de la presencia divina, cumpliendo el trágico destino de quien, habiendo sido ungido, rechazó la voz verdadera para creer en voces mentirosas. Por lo tanto, no fue Samuel el que se apareció. No fue un demonio. ¿Qué fue, Carmona? Fue una ilusión mental inducida por una experiencia prohibida, percibida por un hombre que ya no tenía cordura. No tenía cordura ni espiritual ni emocional. Pero entonces, ¿qué fue? Una experiencia alucinatoria. Una experiencia alucinatoria inducida por el estado mental de Saúl. Desesperación, culpa,
desequilibrio mental, inducida también por el entorno prohibido, la brujería, y por una mujer con habilidades, era su especialidad. Se ganaba la vida de esa forma. Una mujer con habilidades de manipulación emocional. No fue Samuel, ni un demonio. Fue la mente rota de un hombre abandonado por el Espíritu del Eterno. Una mente manipulada en medio de una práctica abominable. Y todo esto, y toda esta afirmación que yo estoy haciendo aquí de que no fue Samuel, no es porque a mí me parezca bien, no es porque yo quiera afirmarlo, no es porque a mí me parezca contradecir a los que dicen que fue Samuel. No, en absoluto. Yo todo esto lo digo con base escritural. Carmona, ¿y dónde está esa base? En Eclesiastés 9:5 dice: los muertos no saben nada, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más recompensa porque su memoria ha sido puesta en el olvido. Eclesiastés 9:5. Y esto incluye al profeta Samuel. Esto que dice en Eclesiastés 9:5 incluye también al profeta Samuel, por muy profeta que sea. Más aún, cuando ya el Eterno, como he dicho antes, no le hablaba a Saúl ni por profetas vivos. ¿En qué cabeza coge que el Eterno le va a hablar a través de un profeta ya muerto? Contradiciendo y quebrantando de esa forma su propia Torá y su propia prohibición. En Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo, según sean tus fuerzas. Porque en el Seol, en la tumba, ¿a dónde vas? No hay obra, no hay pensamiento, no hay conocimiento ni sabiduría. Oiga usted, ¿cómo dice usted que fue Samuel? ¿Pero qué enseñan estos versos? Nos enseñan que los muertos no tienen conciencia activa. Los muertos nada saben. No pueden hablar, no pueden intervenir, no pueden profetizar, no pueden razonar. Y el Seol no es un lugar de comunicación ni actividad espiritual. En la tumba no hay obra. No hay obra en la tumba. No hay obra en el Seol. No hay acción. No hay pensamiento. No hay discurso ni reflexión. No hay sabiduría. No hay palabra sabia. No hay conocimiento. No hay revelación. Por lo tanto, Samuel no pudo haberse manifestado porque él estaba
en el Seol, en la tumba, donde no hay capacidad de hablar ni capacidad de interactuar. Coelet o Eclesiastés 9:5 y 9:10 destruyen toda la base de todo el evento con la divina. Estos dos pasajes echan abajo todo ese evento con la divina. Si la Escritura dice que los muertos nada saben y no piensan ni obran, entonces la aparición no fue de Samuel, ni de su espíritu ni de su alma. ¿Por qué? Porque no hay una posibilidad bíblica ni real de que los muertos vuelvan para hablar. Y esto nos permite decir con claridad que lo que Saúl experimentó fue una falsa visión creada por su mente desequilibrada, casi rozando la locura, casi rozando el brote psicótico. Y esta situación de desquiciamiento es lo que provoca una falsa visión creada por esa mente desquiciada, inducida por su desesperación y por la manipulación emocional de la divina. Nada de lo que ocurrió fue real. La Torá lo prohíbe. No puede venir del Eterno. El Tanaj muestra que Saúl estaba desequilibrado, mentalmente vulnerable. Había mandado matar incluso a cientos de sacerdotes. Coelet o Eclesiastés nos enseña que los muertos no piensan ni hablan. Samuel no pudo aparecer. La escena está llena de algo que no es claro y de algo que se puede entender de más de una manera o no se sabe exactamente qué significa. Y también esa escena está llena de desesperación por parte de Saúl. Y todo esto nos apunta a una ilusión y a un engaño psicológico. Ahora voy con tu pregunta, Jalel. No te creas que la voy a dejar sin responder. Pero aún hay personas, o puede haber personas que pueden decir: es que el relato dice que se apareció Samuel, ¿verdad? Es que el relato dice que fue Samuel el que se apareció. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice el relato que se apareció Samuel? El relato usa el nombre de Samuel para darle una autoridad al mensaje. El gran profeta Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel representa la autoridad profética legítima. Y el mensaje que aparece, el castigo, la muerte de Saúl, la transferencia del reino al rey David, viene con esa autoridad simbólica, pero no con la presencia real de Samuel. Y también menciona el relato y dice que Samuel se apareció para mostrar precisamente la desesperación y el estado mental de Saúl. Que Saúl
recurra a esta medium y vea a Samuel, indica su pérdida total de conexión con el Eterno y con los profetas vivos. Y además nos muestra la vulnerabilidad que tenía Saúl a las ilusiones, a las mentiras, a los engaños. Y la aparición de Samuel se debe también de entender como parte de una narrativa simbólica y trágica. Estos son estilos literarios. Pregúntenle ustedes a los académicos. Estos son estilos literarios. Es decir, que se mencione que desapareció Samuel forma parte de un estilo literario y de una narrativa simbólica y trágica, y no como un reporte histórico literal. Por lo tanto, se usa el personaje de Samuel como figura de juicio, como una voz del pasado que vuelve a condenar, como una imagen creada por la mente de Saúl en su desesperación, y un recurso literario para sellar su caída. Hay muchísimos ejemplos de recursos literarios parecidos, similares a este. Este no es el único. La Biblia está llena de recursos literarios. Por lo tanto, vuelvo a insistir y vuelvo a afirmar con claridad: Samuel no se apareció. Tampoco fue un demonio. Ya hemos visto que los demonios en la Torá son ídolos. Allí no se apareció ningún ídolo, ninguna estatua de yeso. Lo que ocurrió fue una ilusión provocada por una medium y que al mismo tiempo por una práctica que estaba prohibida, y una visión distorsionada por el estado emocional de Saúl al borde del brote psicótico. Se puede ver en todo el relato. Antes de todo esto, léalo usted y verá usted el desquiciamiento que tenía el rey Saúl ya. Veía hasta visiones. Y, por supuesto, una narración con elementos simbólicos para de esta forma sellar la caída del rey Saúl. El Eterno no contradice su propia palabra, no viola su propia Torá. Él no habla por medios prohibidos. El mensaje de esta escena no es una defensa del espiritismo, sino una advertencia trágica sobre lo que ocurre cuando se abandona la guía divina y se busca la verdad y la luz en la oscuridad y en la mentira. Por lo tanto, repito, ni Samuel ni demonio. Todo manipulación mental. De esa profesional, era una gran profesional. En aquellos tiempos se usaba como un pellejo, de cabra, hueco, y tenían la facultad
que hoy tienen los ventrílocos. A través de ese pellejo parecía que salía una voz de ultratumba. Búsquelo usted en la historia de aquellos tiempos. No se lo voy a dar yo todo buscado. Sí, 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 sí. Y por supuesto, como dice el tío Dino, hierbas alucinógenas. Hierbas alucinógenas. Peyote. Bueno, pues ya está. Créanme que no quiero imponer a nadie algo que no quiera creer. Cada cual es libre de creer lo que bien le parezca. Pero claro, esa creencia debe tener un sustento en las escrituras sagradas. Yo no puedo creer que los burros vuelan, porque no hay sustento. No hay sustento científico, no hay sustento de ninguna clase de que los burros vuelan. Sin embargo, sí tenemos sustento bíblico y escritural, donde se nos dice que los muertos no saben nada. Muy bien, pues ya te estoy poniendo ese cristal opaco en un cristal traslúcido que deja pasar la luz. Una cosa es que tú quieras verla y otra cosa es que no quieras verla. Eso ya, ahí no puedo intervenir yo en tu decisión personal. Pues nada más, señores. Espero que si hay personas de estas que llevan más de 500 años diciendo, es Samuel, es un demonio, es Periquillo de los Palotes, a lo mejor tienen alguna capacidad de entendimiento y lo llegan a entender. A lo mejor. Nada más, señores. Decir que este live lo he hecho porque anoche, antes de anoche, con esas palabras que yo decía, pues hubo personas que tuvieron algunas cositas, discrepancias, no llegaron a asimilarlo bien y claro, yo no me gusta dejar las cosas incompletas ni hablar por hablar sin dar una explicación con base escritural. Señores y señores, ahí está lo expuesto, ahí está lo que la escritura nos enseña. Estaría contradiciendo su propia palabra. Métete esto en la cabeza. Estaría contradiciendo su propia palabra. Estaría contradiciéndose él mismo. Yo no cambio. Yo soy el mismo siempre. Eso dice Hasén. Por favor, seamos razonables. Démosle credibilidad a la escritura, porque le estamos quitando la credibilidad al Eterno. No hace falta que seamos académicos para eso ya. ¡Ay, por Dios! Bueno, no voy a seguir discutiendo con usted. Buenas noches, tío Dino. Shalom. Buenas noches, Jacob. Yo creo que has hecho bien de rematar lo de ayer, que yo ya lo escuché en YouTube, para dejar la cosa con claridad, bien atada y bien con claridad. Si nos transportamos a esta época, estamos viendo que en los egipcianos, Egipto, eran todo un batallón de magos, de magia.
haciendo magia y haciendo como cosas supuestamente espirituales. Porque el ser humano siempre tenía dudas y quería saber, en Grecia también el oráculo, si salir a la guerra o no salir a la guerra, si jugar la lotería o no jugar la lotería. Tenía dudas y quería respuestas. Entonces, claro que es normal que en esta situación nacen profesionales, expertos, que saben tener el arte de la manipulación, el arte y se ganan su vida con eso. Entonces, aquí Hashem, Akadosh Baruj Hu, se está oponiendo de una manera tajante, firme, que para el carro, por favor, que yo no estoy dentro de esta categoría. Que no se equivoca la gente, porque el judaísmo tiene algo que lo es racional. Es racional, no es de adivinancia. Y aquí este pasaje de Shaul con Balat Ov, de Endor, Balat Ov es una mujer que sube con hierbas alucinógenas, hace humo, ¿no? La oscuridad, sube el humo, tú respiras el humo y te mareas un poco. Es todo te pone en un estado que puedes recibir y creer en lo que ella te quiere contar. Entonces, aquí Shaul, cuando él se sintió abandonado, y es un sentimiento terrible, imagínate que eres un favorito de Dios y de repente estás abandonado. Entonces sufres el doble, porque ya has experimentado de poder comunicar directamente con Dios, al rey de Israel. Entonces él se fue había Nevi'im que no querían colaborar con él, porque sabían que él tiene una mancha, está manchado, de tal manera que hasta ella sabía que está manchado, porque ella dice ahí, habla de Amalek, con el pecado de Amalek. Así que era una cosa conocida que él estaba castigado. Entonces, él se va ahí, y como tú estás contando, poniéndose ropa que no se reconoce, mascándose, que no se reconoce que es él, Shaul, intentando de engañarla, pero ella tiene mucha experiencia y sabía que él intenta engañarla y le cuenta un hombre viejo, que es Shmuel, y por qué, cómo se atreve a molestarlo en su descanso. Porque nosotros, los judíos, no tenemos prohibido totalmente de molestar a los espíritus, porque hay aquí una separación entre esta dimensión y la otra dimensión, y no tenemos el derecho de entrar en la otra dimensión y molestar a los que se están descansando, que son rabinos grandes, que son grandes jajamim. Lo que podemos hacer es rezar, eso sí, pero no, como te digo, forzar con trucos que viene y te habla. Esto ya es prohibido. Rompes aquí una barrera
que él dice ya en la Torá, explica todo eso, porque, a ver, los judíos, los Bnei Israel vienen de Mitzrayim, de Egipto, y ahí se vivía mucho eso de colaborar con los muertos. ¿Me entiendes? También los canaanitas también tenían esta cultura de adivinancias con los espíritus. Pero el judaísmo es la primera vez que prohíbe eso y nos enseña un mundo racional. Y eso es una novedad. Y entonces, él está también castigado, como tú dices, por Amalek y también por forzar esta situación, que esta Amalabaov, esta bruja, para decir, antes mataban a todos estos y ahora cuando lo necesita, viene a pedir su ayuda. Entonces, este tío no es serio. Así es. No es serio, ¿entiendes? Así mismo. Bueno, pues luego ella le está profetizando que va a morir en la batalla con los Plishtim. Y es una batalla muy dura, Barea Gilboa. Yo conozco el sitio. Estamos muchas veces ahí. ¿Sabes? En Israel tú vas a sitios que aparecen en la Torá, en el Tanaj. ¿Sabes? Que está siendo nuestra historia, nuestra casa. ¿Entiendes? Y ahí hace un llanto. David, que era muy amigo, le quería mucho a Jonatán, y dice, Areya Gilboa, al tal ve al matar alechem que kan naflu giborim, que aquí le hace una maldición al sitio, que no cae ni lluvia, ni esto, ¿cómo se llama? Lo que hay por la mañana, esta humedad, ¿cómo se llama? El rocío. Rocío, que no cae, está maldiciendo el sitio, ¿no? Que cana flugiborim. Y hace una poesía, un poema increíble. ¿Sabes qué? Yo lo tengo en mi libro, es tan bonito que lo tengo en mi libro. Santiago no entendió por qué quiero tenerlo en el libro, pero es porque me gusta mucho, me gustó mucho. Claro, lo tengo en español, pero aún así en español también es bonito. Bueno, pues eso, has rematado bien el tema para que la gente no crean, como te digo, en cosas shed, que tú dices shed, shedim. Estas son cosas que tu mente está inventada. Tú estás inventando cosas inexistentes. ¿Entiendes? Y, por ejemplo, en la cultura africana, los negros, en sus bailes y en su forma de entender la religión, ¿no? Entra en éxtasis, se meten en éxtasis, ¿vale? En sus bailes y en sus mantras repetitivas, los hindúes también, pero la Torá dice todo eso es mentira. ¿Entiendes? Sí. ¿Qué? Así mismo, Teodino. Interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Yo tengo que decir algo. Vamos a ver. Si el Eterno dice, no asesinarás, porque una cosa es asesinar y otra cosa es matar. Sí. La gente entiende el mandamiento como no matarás, pero Sí. eso no es correcto. No es correcto. El mandamiento correcto es no asesinarás. ¿Por qué?
porque asesinar es derramar sangre inocente. Y eso es lo que el Eterno te prohíbe. No asesinar, no derramar sangre inocente. Pero yo no puedo buscarle el traspié al gato. Yo no puedo decir, no, es que si mato, estoy asesinando, y si estoy asesinando, estoy matando, y por qué, y para allá, y para acá, y esto y lo otro. No, mire usted, el mandamiento es el mandamiento. Y el mismo Hasén, he puesto esto como ejemplo, pero el mismo Hasén dice que está prohibido consultar a los muertos. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo es posible que él mismo transgreda su mandamiento haciendo venir a una persona de entre los muertos para que hable con un rey rechazado por él? ¿Cómo puede ser esto? Esto no se puede entender, oiga usted. Usted que quiere decir darle vuelta y seguir meneando el potaje, a ver si se guisa mejor. Oiga usted, no es así. El Eterno no hace esas cosas. Si Él dice no consultes a los videntes, a los adivinos, a los agoreros, no puede ser factible ni posible que el que da esa prohibición, el que da ese mandamiento de no hacerlo, de que luego él participe, de que participe de una forma activa en que ese mandamiento se incumpla, haciendo traer a un muerto desde la tumba. Sí. No. Permítame decirle que usted le puede dar todas las vueltas que quiera. Siga dándosela hasta pasó mañana, hasta el año que viene, hasta de aquí a 300 años. Pero lo que no es correcto, y tenemos que basarnos no en nuestras suposiciones, no en lo que nosotros pensemos, no en lo que a nosotros nos parezca, sino en lo que está escrito y lo que nos enseña las Escrituras. Y si las Escrituras nos enseñan una cosa, nosotros no podemos darle vuelta y marear a perdiz. Ahí está. Hashem se siente obligado de cuidar a la gente de la mentira. Que la gente, que el peligro está que tú pierdes el camino porque vas a encontrar soluciones falsas, creer en la mentira y no en algo palpable, verdadero, y pierdes el camino. Entonces, si tú vas a aconsejarte con lo que es los espíritus, pues te pueden contar lo que quieren, pero eso te aleja de la verdad, te aleja de Dios. Entonces, por eso es importante, también Eliyahu Hanaví es un tema que se repite en el Tanaj, lo verdadero con la mentira. Efectivamente. También, y claro, el pueblo tiene la tendencia de tener influencia del entorno, el entorno del Oshrat, del Baal, de Dagón, de todos estos dioses que estaban ahí mucho tiempo, miles de años tal vez, ¿no? Y entonces, para tener lluvia o para tener cualquier cosa, ellos pensaban que en lugar de pedir a Dios, Dios es así. Incluso si vas con la Torah no tienes ni siquiera pedir. Él ya se preocupa por ti. Tú tranquilo. Ahora, Eliyahu Hanaví, en el Monte Carmel, había ahí toda una batería de adivinos de eso, ¿cómo se dice? Servidores del Baal, prácticamente, precisamente,
del dios Baal, y Eliyahu quiere demostrar y hace un gran show, ¿vale? Que ponen ahí el Mizbeach, las piedras, para hacer un corbán, ¿verdad? Y quiere demostrar que Dios de Israel es el Dios, y no ellos, que eran creo 40 que eran. Así mismo. Y entonces ellos no consiguen dar fuego, y dice Eliyahu, pues yo, el Dios de Israel más todavía, va a caer agua y de la agua va a salir fuego. Eso es un milagro. Pero eso es para demostrar que lo que realmente manda es Dios y no todos esos servidores del Baal. Así es. Y el Bueno, pueblo, Teorino, ¿qué? dígame, continúe. No, Eliyahu sale ahí ganando por goleada, y eso impresionó mucho al pueblo. Por eso Eliyahu Hanaví tiene un lugar tan elevado dentro de nuestra cultura. Eso se podría decir. Pero, pues eso, que era una cosa de todos los días, que la gente buscaba respuestas en la magia negra, para decirla. Ahora, Shaul tenía como Ruach Ra, como nosotros decimos, tenía la negra. Tenía la negra, así que así. Tenía la negra. Tenía la negra. Bueno. Así es. Bueno, ha sido un buen remate, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Permítame un momentito que voy a contestar a una pregunta que me está haciendo por aquí. Sí, muy bien. Vero me dice, los que dicen, así te dice el Señor, sé que estás pasando, vienen tiempos, ¿eso qué es? A ver, Vero, esto que me lo estás haciendo con mala idea, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo antes de anoche hablaba del tema de los profetas, de los falsos profetas y todas estas cositas. Pues bueno, yo te voy a responder. Todos estos que dicen, así te dice el Señor, vienen tiempos de no sé qué, sé que estás pasando por no sé cuánto. Te voy a contar un hecho, como decía aquel humorista, un hecho verídico. Te voy a contar un hecho verídico. Hace muchos años, en la iglesia de aquí de mi pueblo, vino un señor, un pastor, cristiano, evangélico, que, entre otras cosas, cuando se subió al púlpito, decía, con esto te quiero dar, para que te hagas una idea, de la capacidad mental, intelectual, cultural y de entendimiento. Se subió al púlpito y dice, hermanos, hay un libro en la Biblia del que no se puede predicar. ¿Cómo? Sí, hay un libro en la Biblia del que no se puede predicar. Pero ¿por qué no se puede predicar de ese libro? Y dice, porque el libro se llama Joé.
decía que no se podía predicar de ese libro porque el libro se llamaba Joé. Era marinera. Bueno, pues ese individuo con esa capacidad intelectual se dedicó a coger a un pariente suyo que vivía aquí, porque ya no vive, y preguntarle cosas sobre las personas de la iglesia. Y este individuo, junto al otro individuo, cuchichearon: a fulanito le pasa esto, a fulanita le pasa lo otro, a fulanita para acá, esto para allá y esto para acá. Y luego se subió al púlpito a dar profecías. Así que esto no es la primera vez ni la única vez que sucedió aquí. No fue la primera ni la última. Esto sigue sucediendo, sucede y sucederá. Pero aparte de esto, también se juega con las probabilidades. Esto es jugar a las cartas, jugar a la lotería. Así te dice el Señor: sé que estás pasando por esto, por lo otro, para acá y lo demás allá. Y en una iglesia o en un local donde hay 100, 200, 300 personas, a alguno le toca. A alguno le toca. Por lo tanto, esto es lo que yo decía: falsos profetas, engañadores, impostores, fraudulentos. Esto no tiene nada más que esa explicación. A alguien le toca y a alguien le cae. Ah, pues eso me pasa a mí. Ay, eso es para mí. Ay, el Señor me está hablando. En fin. Y vienen tiempos. Y claro que vienen tiempos. Y si el Eterno lo permite, seguirán viniendo. Ojalá Él quiera que los veamos. En fin, todo esto es esto: jugar, tirar la carta y tirar el peñonazo y que le dé a quien le dé. Bueno, pues espero haberte contestado, Verónica. Sí. Bueno, entonces yo me voy a bajar. Y yo también. Darte las gracias, ¿no? Creo que ha sido un remate fantástico. Y este punto engañoso que la gente tiene la debilidad y la necesidad de creer en algo ficticio, algo que no existe. Esta necesidad de que te aleja realmente de... No puedes progresar en la vida, simplemente avanzar, progresar, si crees en cosas que no son. Entonces estás perdiendo energía, el tiempo. Yo escucho aquí también a algún que otro predicador que si no crees en Cristo, no puedes entrar en el paraíso. Y yo estoy preguntándome, pero bueno, este hombre ¿qué hace? Está vendiendo entradas. Sí. Está vendiendo entradas. Así mismo. Está vendiendo entradas. Y se las está vendiendo a quien le parece bien a él. Y si tú dices que no te cree, que tú no te lo crees, y había ahí una sudamericana que empezó a burlarse de mí, será hace unos años, al principio del TikTok, y diciendo: pobre Dino, de verdad, qué pena. Pero bueno, puede cambiar, hay que ayudarle. Ahora, este hombre, este predicador, está muchísimo en TikTok, muchísimo. Y no sé, como no se aburre él mismo, es falta de inteligencia, de repetir
el mismo disco, además con un aire que él sabe algo que los demás no saben. ¿Ah? Sí, sí. Eso ha sido algo que se le ha revelado Sí, exclusivamente a él. sí, que algo... Se ve cada uno, tío Dino, se ve cada uno que cualquier día voy a Sí, hacer un live. sí, Voy a hacer un live dirigido especialmente a ellos, porque cuando menos te lo esperas y antes de que cante un gallo ya te han mandado al infierno, te han mandado al infierno. sí, sí. Pero yo te digo, ¿cómo es posible que hay en el siglo XXI gente tan inocente, tan crédula, tan tonta, perdona que hablo así, que si tú no puedes demostrar algo, Encarni, el Luis está llamando, llámalo tú. Adelante, tío Dino. hablas de algo que no puedes demostrar. Pero lo hablas con un tono y con como que estás muy seguro de lo que dices, pero no puedes demostrar nada, nada, de nada, de nada. Claro, entonces la gente que tiene una mente racional entiende que hay cosas que no hace falta hablar, ¿entiendes? Nosotros los judíos eh, entendemos que con el silencio decimos más que con las palabras. ¿Me entiendes? Yo no puedo entrar y aunque he tenido unas experiencias espirituales increíbles, pero no puedo ponerme en función de Dios. ¿Me explico? Sí, Que tengo mi lugar, puedo contar lo que me ha pasado, porque me ha pasado, pero tampoco puedo explicarlo porque me ha pasado. ¿Por qué me ha pasado? No puedo contar más de lo que he visto e inventar cosas. Ahora, me siento libre de contar lo que he visto y lo que me ha pasado y tampoco intenté en mi libro contando cosas para convencer a alguien en lo que yo digo. No, yo lo dejo abierto, yo te cuento y tú piensas lo que tú piensas. No intento convencer a nadie, porque cuando tú quieres convencer a alguien ya metes la pata. así es. Así mismo. ¿Entiendes? Hay Sí, señor. pero eso es tener responsabilidad a la palabra, eso es tener respeto a la gente, ¿entiendes? Porque si tú no puedes, yo siempre digo, la gente puede, solo la palabra sirve para un cierto nivel de comunicación, sí, pero lo que realmente vale es la experiencia de cada uno. Yo tengo una experiencia, tú tienes una experiencia, el otro tiene una experiencia, y esa es tu verdad y mi verdad. Ahora, esa es una cosa íntima, privada de cada uno, porque encima de la palabra o detrás de la palabra, Zechomrim Beivrit, como se dice en hebreo, es Havaya. Havaya es lo que estás viviendo. Fíjate, esto viene de Javá. Javaya es que tú estás pasando por una experiencia espiritual y realmente es casi imposible de transmitirlo, porque lo único que es que tú tienes la misma Javaya. Si tú tienes la misma Javaya, fíjate, ni siquiera hace falta hablar. Porque estos son sentimientos, experiencias que están encima de la palabra, antes de que había palabra. Y eso es fascinante, ¿entiendes? Entonces, volviendo a Shaul, y con eso acabo,
Para concluir. Para concluir, volviendo a Shaul, es que cuando uno pierde el camino, lo pierde por completo. Así es. Y va contra sí mismo, está ya hundiéndose en la miseria. Sí mismo. Así es. Muy Vale, bien. pues, Laila Tov y hasta otro live bonito. Venga, Laila Tov. Muy bien. Buenas noches. Buenas Querido, noches. que descanse. Y bueno, Sí, pues a todos los demás, pues lo mismo. Muy buenas noches a todos. Que el Eterno les bendiga grandemente. Y decir que, bueno, me están ustedes haciendo parecer muy a menudo por aquí, cosa que yo no quiero, en fin. Pero bueno, sea siempre por traer e intentar de aclarar las cosas. Otra mira, cosa has es que... tenido justo 10.000 gente escuchándote. Muy bien, muy bien. Ahí tienes 10.000. Muy bien, así que, pues nada más. Shalom a todos, buenas noches a todos, gracias a todos por estar ahí, como siempre. Mi sobrino Pinjas, como siempre, ha llegado tarde, está muy ocupado. Ya. Y bueno, pues nada más, hasta otra si el Eterno no lo permite. Baruch Shalom, Hashem. shalom y Laila Baruch Tov. Hashem. Laila Tov. Baruch Hashem.